Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Un gustazo tenerlos por aquí nuevamente para responder la pregunta que me hicieron por WhatsApp. Hoy me la hicieron por WhatsApp Sebastián Díaz. Sebastián nos hizo una pregunta que la verdad yo siempre digo que por WhatsApp no contesto nada, ni mucho menos por correo electrónico. Siempre lo hago en la caja de comentarios de los videos del canal, aunque le pedí por favor que me colocara la pregunta en la caja de comentarios del último video del canal y lo hizo. Solo que lo hizo muy tarde, entonces ya no pude grabarlo hace rato que hice o planteé la solución. Y me vine caminando, obviamente cuando leí la pregunta por el teléfono y dije, bueno, podría salir de este modo, pero tendría que ver la base de datos. Y me llevé una pequeña sorpresa cuando Sebastián nos mandó la base de datos y nos dijo, bueno, tenemos esto, mira, vamos a ver cómo es la respuesta. No le saqué pantallazo, de hecho voy a entrarle aquí rapiditico, vamos a ver si puedo entrarle aquí en un in-private al canal de YouTube. Le voy a entrar aquí al canal Excel Hecho Fácil y vamos a ver, perdón, si la tiene, en este caso, aquí en el último video que dijo que la iba a poner, aquí en esta partecita, vamos a verlo, voy a pausar esto. Y voy a bajar aquí en los comentarios. Él me dijo que yo le había puesto, mira, Sebastián Alexis. Gracias por comentarla, Sebastián. Tengo una base de datos con los siguientes datos: entrada, salida, ficha del trabajador, fecha y hora de entrada. Quisiera saber por día cuántas horas trabajan, pero me ocurre que la base de datos tengo que depurarla de forma manual cada vez que capturo los datos del reloj de control o del reloj control. Quería saber si me podrías ayudar con mi problema, porfa. Obviamente, y desde luego que sí, porque esta es la idea del canal. Y aquí nos fuimos con una pequeña publicidad ahí de pizza, vale. Nos mandó esta base de datos, Sebastián. Fíjate que esta base de datos no es grande. Es una base de datos que realmente tiene 160 registros. Y la dejé tal cual. Lo único que yo cambié realmente, y aquí les soy sincero con la base de datos original, fue los nombres de los trabajadores para mantener la confidencialidad, que es bastante importante cuando se hacen videos para YouTube, no ir a publicar, por ejemplo, datos de personas. Así que, ¿quién no se llama Nicole? ¿Quién no se llama Karen? ¿Quién no se llama Andrés? ¿Quién no se llama Isamel? Era creo que Ismael, pero yo le puse a Isamel, bueno, se me fue la bola. Al tratar de corregirla no tuve tiempo porque la verdad tengo la pregunta en la mente, la respuesta la tengo también en la mente y estos datos los acabo yo de depurar. Quiero que pongas mucha atención en esto y te voy a responder, Sebastián, porque la verdad esto fue lo primero que me pasó cuando yo ingresé a trabajar por primera vez, cuando yo tuve mi primer trabajo formal, cuando firmé contrato. Me salieron con un tema parecido a esto como en la segunda semana del trabajo. Y estaba tan perdido acerca de la herramienta Excel, eso fue ya hace un montón de años, que dije yo, esto me abruma completamente, no tengo ni idea de cómo resolver esto. Sencillamente porque el DBA de esa empresa, es decir, el administrador de la base de datos, me envió un reporte en donde estaba colocando en dos registros, estaba colocando el mismo evento. Listo, yo te lo voy a explicar aquí rápidamente para todas las personas que entren en contexto y ya les voy a decir cómo es así o cómo es el hecho de que en dos registros o dos filas entre un solo evento. Resulta que Sebastián me está mandando una base de datos prácticamente de los horarios de entrada y salida de un conjunto de trabajadores que supongo yo es donde él trabaja. Listo, hay un conjunto de empleados que están registrando a través de un sistema de información que me imagino yo es un huellero, en donde están capturando la hora de entrada y están capturando la hora de salida de cada uno de los empleados cuando están haciendo el ingreso o bien cuando están haciendo la salida dentro de la organización o dentro de la empresa. El sistema de información a él le está arrojando, o el sistema de información a él le está devolviendo una columna, fíjate que se llama, en este caso, y aquí la tengo señalada, o más bien la voy a señalar así, mira, voy a colocar la celda activa por acá. La primera columna se llama entrada-salida. ¿Qué quiere decir el valor de 1? El valor de 1 quiere decir que la persona hizo una entrada.
Y el valor de 0 quiere decir que una persona hizo una salida. Es como tener 1 es una entrada y 0 es una salida. Este dato no nos va a importar porque la manera en que lo resolví con una fórmula es bastante interesante y es la que quiero que tú domines. En la ficha prácticamente o existe una segunda columna. Le voy a dar aquí una letrica para quitar esto y no salirme aquí del pantallazo. En la segunda columna existe un atributo o existe un campo llamado ficha. Esto de ficha prácticamente yo lo podría describir como el código o el ID del empleado. Perdón. Como el código o el ID del empleado. Por ejemplo, Nicole A, que en este caso es el trabajador que prácticamente sería la quinta columna. Fíjate, aquí la tenemos. Sería el nombre perdón, del trabajador. En este caso se llama Nicole. Nicole tiene un ID de 3, es decir, tiene un código del empleado de 3, allá le llaman ficha, o en este caso le están colocando ficha en la columna. Fíjate del modo particular en que le están pasando la fecha y en que le están pasando la hora. Se lo están pasando directamente como un valor numérico. Aquí quiero denotar y quiero ser muy claro, para no extenderme tanto en este video y en la resolución. Mi sistema, solo mi sistema donde yo hago los videos, viene en un formato de tipo americano, es decir, mi Excel, mi sistema operativo completico, perdón, otra vez la garganta y molestando, viene en un formato de tipo americano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, en este caso, en la fecha, el mes primero y posteriormente tengo el día y por último tengo el año. Es decir, mi formato de hora y mi formato de fecha, o más bien mi formato de hora-fecha, viene dado por mes, luego día, luego año, luego hora, luego minuto y luego segundo. La hora es normal, como la de cualquier otro computador, pero la fecha es particular, mes, día, año. En cambio, en este caso, en la columna fecha que yo tengo acá de la base de datos que me está entrando, Sebastián me está mandando a mí el registro en donde el día se está marcando de primero dentro de la cadena, es una cadena numérica. Luego viene el mes, fíjate que serían 2 dígitos, como lo tenemos aquí marcado, vamos a ver si lo logro marcar. Y luego viene el año, que en este caso es 2022, que se está marcando, o lo voy a marcar acá con otro color, que sería 2022. Fíjate, aquí hay una pequeña incongruencia, porque cuando tú le mandas, o cuando tú cargas, o cuando tú le abres un archivo de Excel, que contenga un 0, por ejemplo, para especificar 01, porque sería lo lógico, el 0 lo omite en la parte izquierda del número. Por tanto, yo tengo que asumir que pueden existir 2 dígitos, por ejemplo, después del 10 o mayor o igual a 10 en el día, en donde se registran 2 dígitos para el día, luego 2 dígitos para el mes y luego 4 dígitos para el año. Lo que quiero que detalles es que acá esta columna llamada fecha viene en el formato del computador de Sebastián, porque esto aquí no es una fecha. Esta columna acá no representa una fecha sino un número, pero viene en un formato que está detallado como día, mes, año. Lo que pasa es que como viene con un formato de número y no tiene un separador de día, mes y año, el día se coloca con un solo dígito si el número es menor o igual a 9. Si es mayor o igual a 10, el dígito va a tener, o los días van a tener en este caso, fíjate, 2 dígitos, aquí solamente tiene 1. Luego el mes viene con 2 dígitos y luego el año viene con 2 dígitos. Lo mismo está sucediendo con la columna hora, y lo digo así con la fecha porque con la hora pasa exactamente igual. En la hora me están llegando en una entrada que es un 1, fíjate, una entrada que es un 1, me están llegando 8 de la mañana con 38 minutos. Y digo 8 de la mañana, no 8 de la noche, porque resulta que en el formato de la hora me están enviando un formato de tipo 24 horas. Porque ¿qué quiere decir 1740? Pues quiere decir 2 dígitos, en este caso para la hora, fíjate, y luego vienen otros 2 dígitos para los minutos. Por tanto, con este pequeño formato o con esta pequeña hora yo puedo deducir que se está enviando la hora en un formato de tipo 24 horas, pero en este caso en la primera para las horas que son menores o iguales a las 10 de la mañana o las 9 menores o iguales a las 9 de la mañana, el 0 se omite porque un 0 a la izquierda dentro de Excel se borra en un valor numérico.
Entonces esto quiere decir que aquí existen o deberían existir en este caso 2 dígitos de manera literal, solo que las está omitiendo el Excel, y luego se están especificando 2 dígitos para la hora. Entonces tenemos que sacar mediante el uso de una fórmula, primero transformar nuestra base de datos. Yo me di cuenta de varias incongruencias, pero la fórmula prácticamente las corrige sin ningún problema. Prácticamente tú tienes, Sebastián, que detectar la espuria o la información que desvía tu métrica para que elimines esos registros en caso de que vayas a sacar estadística. La pregunta de Sebastián es la siguiente: ¿cómo hago para calcular, por ejemplo, el tiempo de un trabajador como Nicole? Fíjate que existen 2 veces, y vuelvo y lo marco por acá, aquí había salido del selector, que tiene 2 registros. Fíjate, se está dando una entrada y se está dando una salida. La entrada viene dada el día 1 de septiembre del año 2022 a las 8:38 de la mañana. Nicole, el trabajador con el código ID ficha número 3. Luego tiene una salida, en este caso, porque es un 0, el día 1 de septiembre del año 2022 a las 5:40 de la tarde, es decir, a las 17:40 horas, como lo estás viendo reflejado acá en esta celda. El mismo Nicolás. En 2 registros, fíjate, en 2 registros está llegando un solo evento. Esto es un error prácticamente, y por lo general ocurre mucho en las empresas, del que hace el reporte o el que establece el reporte con código SQL, que no es capaz de predecir mediante una consulta SQL en un mismo registro, no es capaz de predecir el mismo evento en una sola fila, es decir, el evento de salida, o bien el evento de entrada, y el evento de salida del mismo día. También puede darse el caso de que no exista, pero siempre deben existir unas columnas que diga, por ejemplo, fecha y hora de entrada, y tiene que existir fecha y hora de salida. Siempre, eso ya se base en la consulta SQL. Pero digamos que para eso existe Sebastián, que por ejemplo puede ser el analista de datos de la empresa, y él tiene que sacar ese reporte a fin de mes o tiene que sacarlo a diario con las horas de trabajo de cada uno de los trabajadores, o por ejemplo una vez por semana. En esto consiste en saber utilizar la herramienta para analizar datos, para hacer cálculos intermedios y corregir lo que lamentablemente otras personas dentro de la organización no hacen por pereza, o bien no hacen porque no quieren. Pero sin embargo, esto no se trata aquí de echar culpas, sino de dar soluciones. Vamos primero a calcular correctamente la fecha. Fíjate, aquí si yo vengo al formato de celdas, aprecia muy bien que esto es una celda con formato de tipo general. Para Excel esto es un número que representa 1.092.022. Fíjate, le voy a dar un escape, como ya te lo mostré. Esto para Excel simplemente es un número, no es una fecha. Excel no reconoce esta celda ni ninguna de estas celdas de toda la columna como una fecha. La está reconociendo como un número entero. Aunque para ti eso represente una fecha o deba ser cambiado como una fecha, Excel lo está reconociendo como un número. ¿Qué está reconociendo ahí? 1.092.022. 1.092.022, fíjate, puros 1.092.022. Estos son 2.092.022, fíjate. Y lo mismo para la hora, esto representa 838.740, 822.744, 1.818. Esto a nadie se le ocurre pensar que posiblemente es una hora, pero si yo lo veo bajo el contexto de tiempo, para mí son las 8:38 de la mañana. Estos son las 17:40, es decir, 5:40 de la tarde. Fíjate, son horarios. Tenemos que transformar este número o estos números en una fecha y una hora y posteriormente sacar una columna. ¿Cómo hacemos esto nosotros dentro de Excel? De una manera simple, sencilla, dentro de una fórmula o bien utilizando un campo intermedio. Yo te puedo construir una mega fórmula que haga eso de manera automática, pero obviamente tú no me vas a entender. Pero la manera en como te lo voy a explicar en este video te va a hacer, obviamente, con la solución que te voy a brindar, te va a hacer adaptar la fórmula por si lo quieres hacer directamente, no tengas que utilizar ninguna columna intermedia. En este caso y en este ejemplo, para Sebastián, para todas las personas, lo voy a hacer así para que el ejercicio se haga mucho más ameno, o para que este ejemplo se haga mucho más ameno y me entiendas
cada uno de los pasos que tienes que seguir para cuando te llegue este tipo de base de datos o te llegue este tipo de información, o bien que una persona la tenga de manera correcta en su campo de fecha y en su campo de hora, no tenga que hacer el postprocesamiento dentro de la fórmula y solo tenga que emplear la fórmula. Pero Sebastián, que tiene este pequeño chicharrón, como le decimos aquí en Colombia, una pequeña transformación de datos, podría decirlo yo, con una fórmula, puede utilizarlo directamente dentro de la fórmula que le voy a enseñar o que te voy a enseñar en este video, simplemente como un paso intermedio y colocarla. En el transcurso del video te vas a dar cuenta de por qué te digo esto. Voy a llamar una columna, fíjate que se llame fecha, por ejemplo. Mira, esto es muy sencillo. Voy a crear acá una columna que se llame fecha y le voy a colocar un color de rojo en negrita y de color blanco para que tú lo tengas en cuenta que esa columna no hace parte del modelo, pero es necesario sacarla y bien la puedes hacer directamente dentro de la tabla o bien la puedes hacer dentro de la fórmula. No pasa absolutamente nada, pero que sepas que necesitas sacarla porque esto no es una fecha. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar el año? Fíjate, o ¿cómo hacemos nosotros para construir la fecha? Pues llamamos a la función fecha. Mira, esta función tiene 3 parámetros en donde me está pidiendo el año, me está pidiendo el mes y me está pidiendo el día. ¿Yo los puedo recuperar de acá? Claro que sí, con mucha inteligencia y sin mucha dificultad los puedo yo sacar. Ten en cuenta esto, fíjate que me están pidiendo por acá año, mes, día. ¿Cómo hago para sacar el año? El año lo voy a sacar por la derecha, es decir, llamo a la función derecha y apunto directamente a esta cadena numérica y saco los 4 primeros caracteres contando de derecha a izquierda, es decir, saco 2022. Para que tú tengas en cuenta, para que tú me creas o tengas en cuenta el resultado, fíjate que está dando 2022. No lo voy a multiplicar por 1 ni le voy a sumar el valor de 0 porque yo sé que la función derecha devuelve una cadena de texto, pero la función fecha hace el postprocesamiento o hace la transformación directamente dentro del argumento y lo transforma en un número y me convierte eso a una fecha. Ahora, ¿cómo hago para calcular el mes? Fíjate, el mes viene dado por 2 dígitos siempre. Entonces, muy sencillo, yo no puedo arrancar desde la izquierda a tomar el valor, por ejemplo, que omita el 1, hacer un cálculo intermedio en caso de que sean 2 caracteres, validar la cadena completa. ¿Para qué voy a hacer eso? Más bien, rápidamente llamo a la función derecha. Mira, no voy a hacer un postprocesamiento por la izquierda, calculando o validando si hay 1 o 2 caracteres para el día. Para esa gracia lo saco por la derecha y saco 6 caracteres, porque sí o sí siempre van a llegar 2 caracteres para el mes. Entonces, dentro de la función derecha, o más bien, sí, dentro del argumento llamado mes, en donde estoy creando la función derecha, en el argumento texto, llamo el texto que va a contener el número y esta vez no extraigo 4 caracteres sino 6. Fíjate, si yo vengo y cierro y luego vengo y evalúo con F9, fíjate que me devuelve 09 2022. Siempre por la derecha mínimo van a existir 6 caracteres que van a representar el mes y el año. Entonces yo vengo y como ya sé que lo saqué 6 caracteres, luego vengo por la izquierda y tomo el texto resultante de la derecha y me traigo tan solo 2 caracteres y listo, ya recuperé el mes, que en este caso es 09, o bien puede ser un número que sea mayor o igual a 10, es decir, noviembre o diciembre. ¿Cómo hago para calcular el día? Yo no puedo olímpicamente ahora llegar por la derecha y traerme todos los caracteres porque no sé si son en este caso 8 caracteres o son 7 caracteres. En este caso aquí serían 4 para el año, 2 para el mes, serían 6 y luego 1 para el día, serían 7. Pero ¿qué pasa por ejemplo el 11 o qué pasa el 12 o el 15 de septiembre o qué pasa el 11 de noviembre, por ejemplo? Que existen 2 dígitos. Lo que tengo que hacer para sacar el día es contar el largo de la cadena, que en este caso está haciendo referencia a la fecha, y fíjate que aquí me está devolviendo, para este ejemplo, me está devolviendo 7 caracteres. En caso de que tenga los 2 dígitos completicos para el día, pues va a devolver 8. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a descontar el valor de 6, que equivalen en este caso a los 2 dígitos del mes y a los 4 dígitos del año. Por tanto, con esto yo puedo establecer cuántos son los dígitos que voy a recuperar para el día. Y luego con este valor, mediante el uso de la función izquierda, vengo y le digo de este texto, extráigame por la izquierda la cantidad de caracteres que me dé, en este caso de evaluar la función largo que cuenta todos los caracteres de la celda, menos los 6 caracteres que representan el mes y el año de manera respectiva dentro de la misma. Cierro la función izquierda.
Cierro la función fecha, evalúo con Enter y fíjate ahora que me está arrojando el valor de la fecha. Aquí quiero que te des cuenta de algo importante antes de seguir. Esto no me está dando de manera incorrecta, me está dando de manera correcta. Recuerda, esto aquí es un número que para ti puede representar una fecha. Por ejemplo, 1 de septiembre del año 2022. Esto no es 9 de enero del año 2022. En mi formato, que esto ya se comporta como una fecha, fíjate, mira, como una fecha, quiere decir septiembre 1 del año 2022, o leído de la manera en castellano o literal, enero, en este caso, 1 de septiembre del año 2022. Lo que pasa es que en mi sistema la fecha está en formato americano y por tanto yo tengo que leerla de la siguiente manera: septiembre 1 del año 2022. Esto es una fecha que representa el 1 de septiembre del año 2022, que es exactamente esta fecha que quiere representar dentro de la fila. Listo. Habiendo cubierto esto, lo único que me queda, o lo último que me queda en esta columna, es aplicarla en toda la columna. Este es el paso intermedio que yo puedo calcular dentro de una fórmula. Yo lo puedo hacer de manera automática. Fíjate, septiembre 5 del año 2022, que sería 5 de septiembre del año 2022. ¿Listo? ¿Esto yo lo puedo hacer dentro de la fórmula? Claro que sí, pero tú no me entenderías. ¿Qué pasaría con una persona que sí tenga el dato de la manera correcta y no necesite de introducirlo dentro de la fórmula? Pues obviamente omite ese paso intermedio y tú, Sebastián, sencillamente viendo este tutorial, si lo quieres hacer de manera directa, puedes incluir este pequeño cálculo dentro de un nombre en la fórmula con las funciones que te voy a enseñar a continuación. Listo, ¿cómo hacemos para recuperar la hora? Voy a crear aquí una columna que se llame hora, le voy a copiar este mismo formato y vengo con la función que se llama, en este caso, NSHora, fíjate que convierte horas, minutos y segundos, dados como números en un número de serie Excel, es decir, con un formato de la hora. Entonces llamo a NSHora y NSHora me está pidiendo, dame la hora, dame el minuto y dame el segundo. Entonces yo vengo y le digo lo mismo, mira, aquí tengo una columna. Por la derecha me voy a venir directamente, o más bien, por la izquierda, o con la función NSHora voy a traerme la hora. Fíjate, para traerme la hora yo tengo que traérmela por la derecha, no me la puedo traer por la izquierda. ¿Por qué no me la puedo traer por la derecha? Porque resulta que en una celda pueden existir para la hora, en este caso 17, que son las 5 de la tarde, o bien 8 de la mañana, en donde existe un carácter que representa el número de 8, está omitiendo el 0. Tengo que traerme la cantidad de caracteres que existan, pero desde la derecha, nunca desde la izquierda. Como me están pidiendo la hora, ¿cómo hago para calcularla? Pues muy sencillo. Voy a traerme aquí, mediante el uso de la función largo, el conteo de todos los caracteres de la hora. Fíjate, si yo vengo y le evalúo acá con F9, me está devolviendo el valor de 3. Yo digo, listo, eso tiene 3 caracteres. Eso va a representar una hora y un conjunto de minutos. ¿Qué tengo que hacer yo? Restarle la cantidad de minutos. ¿Cuántos van a ocupar los dígitos de los minutos dentro de este formato? Que es un número que en esencia representa la hora, pero ahí es un número. Siempre van a traer 2 dígitos para los minutos, entonces me traigo el valor de 2. Si yo vengo y resto este valor del largo de la cadena, que es el número de 3 dígitos menos 2 que representan los minutos, fíjate, es tan predecible que me dice el número de 1, pero si le paso en este caso una cadena que tenga 4 dígitos, pues prácticamente me está diciendo el valor de 2. En esencia me está diciendo cuántos valores me tengo que traer por la izquierda que deducen la hora dentro de ese número. Por tanto, vengo acá con la función izquierda y le digo, de este valor tú te vas a traer la cantidad de caracteres que tengan la diferencia, pero contado desde la derecha. ¿Listo? Vengo y lo cierro. Fíjate que la función izquierda me está diciendo acá que son las 8 horas y yo le digo correcto. Si la paso para acá me dice que son las 17. Le doy una coma. ¿Cómo hago para traerme los minutos? Pues me los traigo por la derecha. Vengo y utilizo a la función derecha y le digo, siempre tráete por favor 2 dígitos desde la derecha y posteriormente los segundos si son el valor de 0, porque no tengo un número ahí para los segundos. Evalúo con Enter, fíjate, ahí eso es un formato de hora. Si vengo y le doy control 1 y vengo aquí al formato de la hora, fíjate que ahora me lo da hora, minuto y segundo y me lo da con AM/PM. Entonces yo vengo y le digo, listo, genial, mira, póngamelo así. Esto que quiere decir 838 ahora está transformado en 8
horas o 8 de la mañana con 38 minutos y 0 segundos. Si yo transformo esto a un formato de tipo general, fíjate del número decimal que representa esa hora. Ojo, es un número decimal que representa la hora. Entonces, no importa porque con él vamos a hacer el cálculo. Corro esto en las fórmulas de abajo y fíjate lo que me está retornando. En este caso serían 18:19. ¿Qué horas son las 18:19? Pues 6 de la tarde con 19 minutos. Dice 6:19 pm. Fíjate, todo está dando correcto. Tengo la fecha y tengo la hora. Pasos intermedios que tienes que hacer antes sí o sí, o que puedes incluir dentro de la fórmula final. Bien, eso ya te lo dejo a ti con lo que te voy a dar en explicación de este tutorial. ¿Cómo hago para crear, fíjate, la fecha y la hora? Pues muy sencillo, pongo aquí una columna que se llame fecha hora, le voy a dar un enter, copio este mismo formato, lo pego por acá y vengo y le digo, por favor, tú vas a hacer igual a la fecha más la hora. Le voy a dar un enter y luego lo desplazo hacia abajo y fíjate que ahora me está dando un valor en otro formato, es decir, mes, día, año, hora y minuto. Yo lo voy a dejar así, yo voy a asumir que con esta información podemos interpretar la hora que se está dando dentro de esta celda. Se transforma ahora en formato militar, fíjate, 18:19, 6:19, pero en esencia es lo mismo, es el mismo número que tenemos acá. Esto, por ejemplo, si lo paso a general, fíjate que es un número entero, es decir, 44.805, que representa septiembre 1 del año 2022. Si transformo esto a formato general, me da un número que representa 0.76 319444. Si yo transformo esto a un formato de tipo general, pues me daría la suma de esos dos números, 44805.76 3194444, que por redondeo nos está mostrando. Control Z, Control Z y Control Z. Bien. Le voy a dar aquí, voy a configurar mi ancho, fíjate, ahí ya tengo el ancho. ¿Y qué es lo que yo quiero que tú aprecies? Lo que yo quiero que tú aprecies es que tienes que hacer un ordenamiento dentro de la fórmula, pero yo lo voy a hacer de manera explícita dentro de la hoja y cuando creemos la función volvemos a esta misma hoja para que tú veas que la fórmula tiene el mismo efecto. Es decir, la fórmula se va a encargar de reordenar la tabla para poder hacer el cálculo buscando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para buscar los pares complementarios de cada una de las entradas con sus correspondientes salidas para cada una de las personas. Obviamente necesitamos crear una columna clave que ya te voy a decir y ya prácticamente te voy a explicar cómo debes hacerlo. Hasta este momento la tabla no se encuentra ordenada, fíjate, la tabla se encuentra completamente desordenada. Por aquí pueden haber más Nicole A, de hecho vamos a buscarla, a ver si la encontramos por acá. Fíjate, Nicole A, mira, aquí tenemos otro registro de Nicole A en septiembre 2. Yo no voy a reordenar la tabla, la voy a dejar así quietica y voy a crear una copia de la hoja, es decir, vengo acá con control oprimido y vengo y creo, mira, una copia de la hoja y le voy a colocar hoja número 2. Aquí es donde vamos a hacer la fórmula. Yo esperaría que tú hagas esto, estas tres columnas las hagas si tú tienes este mismo problema de que te está llegando la fecha y la hora en este tipo de nomenclatura y tengas que retransformar. Pero si ya tienes la fecha y la hora, no tienes que hacer este paso intermedio. Simplemente la fórmula lo va a consumir y va a resultar o va a arrojar el resultado correcto. ¿Listo? Le voy a colocar un color a esto. Vamos a colocarle así, mira, un color de rojo para que sepas, y el color de azul es donde vamos a correr a lo último la fórmula. Y aquí vamos a hacer los pasos intermedios, es decir, vamos a construir nuestra fórmula aquí paso a paso. En esta hoja 2, aquí en donde la tengo, sí voy a crear un ordenamiento para que tú me entiendas qué es lo que yo quiero hacer con la fórmula. Voy a darle control asterisco, estoy dentro de la hoja 2 y luego vengo a inicio, luego vengo al grupo de edición, orden personalizado y creo un orden personalizado. Voy a eliminar todos los niveles, fíjate, en este botón agrego un nuevo nivel y el nivel va a ser la ficha, es decir, el ID del trabajador. Yo vengo y le digo, mira, ordénese por favor de menor a mayor, es decir, ordenamos por esta columna los IDs que se encuentran de menor a mayor y posteriormente voy a ordenar aquí en un nuevo nivel la fecha hora, es decir, por esta fecha voy a ordenar los elementos de más antiguos a más recientes. ¿Qué pasa si yo ordeno de más antiguos a más recientes? En la parte de arriba, en la parte superior de cada par de registros,
voy a encontrar la hora de entrada. Y en la parte de abajo de cada uno de los registros de ese par de registros voy a encontrar la hora de salida, porque es de más antiguos a más recientes. Si la persona entra en la mañana y luego sale en la tarde, el más antiguo sería en la mañana y el más reciente sería en la tarde. Entonces el de la mañana queda arriba y el de la tarde queda abajo. Si yo vengo y le doy un clic en aceptar, aprecia muy bien que ahora se reorganizó toda la tabla. Por ejemplo, aquí para Nicole, mira, con el ID de 3 o la ficha de 3 tenemos a Nicole, en este caso, aquí en el primer par de registros para septiembre 1 del año 2022. Ingresó a las 8:38 de la mañana, este trae la fecha y la hora en una sola celda, y luego aquí trae 5:40 pm, que sería la hora de salida del mismo septiembre 1 del año 2022 a las 17:40 o 5:40 de la tarde. Luego traemos otro registro, fíjate que tenemos aquí septiembre 2, 8:42 am, está marcando una entrada con el 1, una salida con el 0, 5:12 pm. Entonces tenemos el mismo registro, o en estos dos registros tenemos un solo evento. Tenemos un solo evento entrada-salida, como debe ser. Ahora, si yo me vengo para acá, analiza muy bien que estos 4 registros pertenecen a septiembre 3 y pertenecen a septiembre 5. Entró a las 8:42, salió a la 1:18, 8:44, salió a las 5:04 y todo bien. Aquí está ocurriendo. ¿De qué me di cuenta cuando estaba haciendo la depuración de los nombres? Que hay registros que se están repitiendo para una sola entrada. Por ejemplo, fíjate en este caso del trabajador con ID número 8, que en este caso es Melanie. Fíjate, aquí lo tenemos. De hecho, lo tenemos por acá, mira, a Melanie. Entonces, Melanie está haciendo un ingreso el día septiembre 1 del año 2022 a las 8:48 de la mañana. ¿Qué esperaría yo? Que el siguiente registro fuese una salida, una salida con el valor de 0 de septiembre 1. ¿Y qué resulta? Mira, que hizo la salida al día siguiente, septiembre 2 del año 2022 a las 9 de la mañana. Y fíjate acá, esto se considera literalmente corromper los registros de la base de datos. Esto ya se sale completamente del modelo, esto no se puede controlar. Le corresponde al empleado salir el mismo día que entra, a menos de que tenga un horario diferente. Entonces, esto se considera espuria en la información. Esto está dañando tu modelo. ¿Y por qué te lo digo? Fíjate que en este caso aquí de Melanie, que sería el ID número 8, este registro tiene una salida el mismo día a las 9 de la mañana, es decir, septiembre 2 del año 2022 a las 9 de la mañana, y tiene una entrada a ese mismo momento, es decir, septiembre 2 del año 2022 a las 9 de la mañana, y la salida sí la hace en septiembre 2 del año 2022 a las 4:58 pm. Esto prácticamente lo que daña estos 4 registros, fíjate que prácticamente son dañados por este registro solito, porque el mismo día está teniendo una salida y una entrada a la misma hora en el mismo tiempo, y luego hace una salida ese mismo día. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Irme manualmente a corregir esto? No, podemos escribirlo en una fórmula para que me arroje, por ejemplo, una diferencia de 0 para que detecte el registro del empleado o trabajador que generó ese error y creó una espuria en la base de datos que corrompa la información o el modelo como se tiene planteado, por no marcar una salida o una entrada correctamente. Entonces, Sebastián, esto tienes que tú ya depurarlo antes de arrancar, y si no lo depuras antes de arrancar, entonces la fórmula te lo va diciendo cuando terminemos de hacerla, te lo dice con una diferencia, ¿vale? De esto quiero que te des cuenta y que yo me di cuenta realmente y que esto lo daña. También se presentaba en el lugar donde trabajaba cuando me pusieron esto para hacerlo, para calcular el cálculo de las horas, o para, valga la redundancia, generar el cálculo de las horas trabajadas según una base de datos prácticamente idéntica a la que tú me estás enviando. Bueno, cambiaba de pronto en algunos formatos de tiempo, pero era el mismo modelo. En 2 registros colocaban el mismo evento. Ahora bien, vamos a escribir una fórmula aquí. Fíjate, lo que quiero que entiendas es que lo que yo quiero hacer con la función es hacer un ordenamiento. De ese mismo modo, ordenarlo
por la ficha del trabajador y después de ordenarlo por la ficha del trabajador, ordenarlo por la fecha hora. Es decir, por esta columna hago un ordenamiento de tipo más antiguo a más reciente y luego hago un filtro, o más bien hago un filtro aquí de menor a mayor, es decir, de manera ascendente, y aquí hago un filtro de más antiguo a más reciente, pero lo hago de manera explícita dentro de la fórmula para no hacerlo dentro de la tabla. Por eso hice una copia de la hoja, porque cuando creemos la fórmula aquí para que opere con esta tabla ordenada, la misma fórmula tiene que tener la capacidad de operar con la tabla desordenada, es decir, la hoja número 1 que todavía no hemos ordenado. Para ello voy a llamar a la función lambda. Fíjate, esta función lambda que es bastante hermosa, bastante bonita, que nos permite crear una función dentro de Excel utilizando funciones intermedias, y con una función también creamos otras funciones, es decir, el nuevo Visual Basic para aplicaciones bajo un tipo declarativo, no una programación de tipo funcional, o no, más bien, perdón, de tipo procedimental, sino una programación de tipo funcional declarativa, que es prácticamente esto, el uso de funciones dentro de una hoja de cálculo para hacer una tarea. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear un argumento o un parámetro para esta nueva función que se va a llamar en este caso tabla. Como esto es un parámetro, yo le voy a colocar así, mira, parámetro tabla. Yo voy a esperar que ahí me llegue la tabla completica, que va a tener entrada salida, que va a tener la ficha o el ID del trabajador, que va a tener el nombre del trabajador, va a tener la fecha, la hora y la fecha hora. Por ejemplo, puede tener en este caso todas las columnas o simplemente la fecha y la hora, como tiene que venir en su formato correspondiente, no con estos números que representan para ti una hora, pero que para Excel eso representa un número. Entonces creo la tabla, yo voy a pasar completamente la tabla dentro de este parámetro, vengo y le doy un al enter y voy a crear mediante el uso de la función let, no LWT, voy a crear mediante el uso de la función let un montón de nombres intermedios. Lo primero que voy a crear es el ordenamiento de mi tabla, es decir, creo un nombre que se llame tabla ordenada, le voy a dar una coma y voy a pasar dentro de la función ordenar, fíjate, mediante esta función ordenar voy a pasar la tabla completa que va a venir contenida dentro del argumento llamado ptabla. Es decir, dentro del parámetro de la función lambda va a llegar por parámetro, ¿sí? Va a llegar por referencia la tabla completa y yo la voy a ordenar mediante la función ordenar. Fíjate, ¿qué ordenamiento voy a hacer? Pues muy sencillo, el ordenamiento lo voy a hacer directamente mediante el segundo argumento de la función ordenar. Es decir, le voy a decir por qué índices o por qué columnas yo quiero ordenar mi tabla. Entonces, como lo hicimos con el cuadro de diálogo orden, en este caso ordenar y filtrar este cuadro de diálogo que aparece acá, el orden personalizado, voy a crear mediante la función el mismo ordenamiento, pero como necesito ordenar por dos columnas, es decir, por fecha, hora y por la ficha, necesito crear una matriz de entrada que tenga dos elementos de ordenamiento. Y como aquí en el argumento ordenar índice me está pidiendo es el número de la columna o el número del atributo de la tabla, pues prácticamente lo que yo tengo que hacer es pasárselo. ¿Por dónde hice el ordenamiento inicialmente dentro del cuadro de diálogo? Lo hice por el campo ficha. ¿Qué número es el campo ficha? Es el número 1 y viene es el número 2. Y por último lo hice por el parámetro de fecha, o bien lo puedo hacer por el parámetro de fecha hora. No pasa nada, por cualquier parámetro da igual. Lo hago por el de la fecha o bien lo puedo hacer por el de la fecha hora y hago un ordenamiento como a mí me guste o como yo lo necesite. Listo. Entonces, fíjate que yo tengo acá, en este caso, que la ficha sería el campo número 2, luego venimos aquí este a 3, este a 4, este a 5, este a 6, este a 7 y este a 8. Estaría haciendo el ordenamiento de manera correspondiente, fíjate, con el campo octavo y bien con el campo número 2, la tabla de ordenamiento. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo aquí en el índice? Le digo, por favor, hágame el ordenamiento por la columna número 2. Y luego le doy una coma, es decir, el separador de columnas en tu sistema tienes que buscarlo, que creo que puede ser el contra slash
o bien puede ser el punto y coma, no sé si es el punto y coma o el contra slash. En mi sistema es la coma, el separador de columnas, y el punto y coma el separador de filas. Entonces le pongo el punto y coma, que es el separador de columnas, y seguidamente cuento en qué índice está la fecha ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjate, le doy 8 y cierro mi expresión de matriz de manera literal, que se encuentran dentro de un par de llaves. Le voy a dar una coma y fíjate que me está diciendo: ¿quieres ordenar de manera ascendente o quieres ordenar de manera ascendente o descendente? El ascendente tiene el valor de 1, el descendente tiene el valor de -1. Y yo le digo: ah, caramba, yo quiero ordenar de manera ascendente este registro y también quiero ordenar esta columna, y quiero ordenar de manera ascendente la segunda también, es decir, la 8. Es decir, de manera ascendente quiere decir de menor a mayor, más antiguos primero, más recientes hacia abajo, va creciendo la tabla. Entonces, como tengo dos campos por donde voy a hacer el ordenamiento, tengo que crear también dos criterios de ordenación. Los creo con una llave. Le digo, en el primer campo, que es la ficha, que es el número 2, hágalo de manera ascendente, es decir, el 1 va de menor a mayor, y en el segundo también hágalo de manera ascendente, en donde ponga el primerito abajo, el menor arriba, y luego ponga el mayor abajo. Vengo y cierro acá con unas llaves. Fíjate, cierro a la función ordenar, acá no pasa nada, le doy una coma, luego le doy una enter y vengo e imprimo el argumento, o el nombre más bien que está dentro del argumento, nombre 1 de la función let. Cierro a la función let, cierro la función lambda y luego con un paréntesis pruebo la fórmula. Es decir, le paso todo el insumo, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, cierro, evalúo con enter y fíjate que tengo toda la tabla recién ordenadita. Entonces, voy a hacer aquí, mira, un análisis pequeñito con los registros de Nicole para ver si esto me quedó bien. Me está dando 10, 10, 10, 10, todo el registro 3, 19 o 10, 92, 022, 10, 99, 022, termina en 50, 92, 022, fíjate, para eso hice esto. Y con las horas me voy a guiar 1704, 844, 1704, 844. La primera es 838, 1740, 838, 1740. Y aquí tenemos la fecha en el formato de número, la hora en el formato decimal, también es un formato de número. Y tenemos fecha hora como número entero y número decimal. Perfecto, es decir, el resultado me está dando de manera correcta con el uso de la función ordenar dentro del nombre tabla ordenada o tabla ordenada. Me voy a copiar esto por acá, fíjate, control C para no volverlo a repetir, y luego me borro esta partecita del cálculo y voy a seguir creando nombres porque yo soy, digamos, así como fanático de crear nombres con la función let para ir haciendo cálculos intermedios e ir eligiendo cada uno de los elementos. ¿Qué voy a hacer yo para poder identificar cuál es el registro que tiene o que manda la parada para identificar un solo evento de dos registros? Tengo que calcular, tengo que hacer una clave mediante algún cálculo que identifique, por ejemplo, cada uno de los dos elementos, los identifique con un campo que esté concatenado uno con otro. Por ejemplo, de esta tabla ordenada voy a tomar el campo ficha, que pertenece en este caso a la ID del empleado, y por ejemplo le puedo concatenar un slash, le puedo concatenar un guión, y lo concateno por ejemplo con la fecha, que en este caso sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Fíjate, la columna fecha, no la fecha hora, sino la fecha. Ya igual la tabla la tengo ordenada, lo voy a concatenar por el registro fecha para crear una clave única que identifique de manera inequívoca el evento en dos registros. Es decir, si yo concateno el 3 con el número de serie secuencial 44805, fíjate que me van a dar dos elementos, es decir, el 3 y el 3 para la misma fecha, que sería septiembre 1 del año 2022, me daría 3, por ejemplo, un guión o un slash 44805. Si yo paso ese retorno dentro de la función únicos, va a identificar un solo elemento de ese conjunto o par de repetidos. Y con eso prácticamente yo puedo hacer la ejecución de un conteo de las fechas de ingresos y las fechas de salidas, hacer una resta y obtener sencillamente el resultado. Es decir, voy a crear primero la clave, entonces vengo acá y creo un nombre que se llame clave, le voy a dar una coma.
¿Qué voy a recuperar primero de esta tabla ordenada? Voy a recuperar primero el campo ficha. Entonces llamo a la función elegir columnas, fíjate, y de este nombre que me está devolviendo toda la tabla ordenada, vengo y llamo a mi tabla ordenada y le digo devuélveme la columna que representa la ficha, es decir, el ID del empleado, que sería esta columna 2 que yo tengo acá. Entonces vengo y le digo, mira, por favor seleccióname el valor de 2 y elegir columna, saca solamente la columna ID. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Con un ampersand concateno esto con un par de comillas en donde coloque, por ejemplo, un guión o bien coloque un slash. Vamos a colocarle un guión para que no se confunda eso con una fecha. Le pongo un guión, cierro con un par de comillas y luego con un ampersand le concateno el retorno de la función elegir columnas, pero desde la columna fecha, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, llamo aquí perdón, a ordenar tabla. Le doy una coma y luego llamo al elemento número 6, es decir, la columna que sería esta fecha. Mira, vengo y lo cierro, tengo una concatenación en toda regla, le voy a dar una coma, luego vengo y le doy al enter e imprimo el nombre clave, cierro la función LED, cierro la función lambda, pego en este caso el retorno de la función y estoy creando una clave con dos elementos repetidos que están identificando este primer registro en una tabla que se está ordenando implícitamente dentro de la función o dentro de la fórmula para identificar un solo evento. El ID3 para la fecha 44805 que representa septiembre 1 del año 2022. Esto es un solo evento, pero ahí lo tengo convertido en dos. Seguimos trabajando, entonces vengo y elimino esto y voy a crear un valor único de las claves que está identificando cada uno de los elementos únicos de este juego de claves, que va a ser en este caso, y se espera que sea dual, porque en algunos casos, por ejemplo como el de Melanie, pueden aparecer 3 veces, pero eso ya no te corresponde a ti, porque el mismo trabajador y el mismo sistema está permitiendo que se viole o que se altere el sistema de información por un mal llenado. Está generando información de tipo espuria que tú tienes que depurar de la base de datos. Voy a crear un nombre, fíjate, que se llame únicos y que, por ejemplo, calcule el únicos de la clave, es decir, un nombre que tenga esa expresión únicos clave y llame a la función únicos. Y le paso a esta función únicos, fíjate, no la función unicar, sino la función únicos, le paso el retorno de la clave. Y vengo y le digo, fíjate, aquí la clave va a tener, en este caso, este valor que me está arrojando la función únicos. La función únicos calcula una muestra de cada uno de los elementos entrante y lo devuelve como resultado. Te lo voy a demostrar, le voy a dar un al enter, voy a seguir manteniendo la columna clave, fíjate, acá. En esta matriz resultante cierro, imprimo acá con un enter, es decir, no hice ningún cambio y fíjate que la misma cantidad de registros que está arrojando la clave es la misma cantidad de registros que tiene la tabla. No pasa nada, pero si yo vengo y luego imprimo, en vez de clave, imprimo únicos clave, fíjate ahora que en este caso al evaluar con enter estoy devolviendo los elementos únicos de la muestra. Si yo a esto le paso un contar punto sí, aprécialo, o más bien no lo vamos a hacer así. Si yo a esto le paso un contar punto sí, solamente existe un solo elemento, un solo registro. De hecho lo voy a hacer, voy a utilizar acá el contar punto sí y le voy a decir dentro del rango, páseme cada uno de estos elementos, control shift hacia abajo, tomo el rango de desbordamiento y en el criterio paso el mismo. Vengo acá y le doy un enter y fíjate que existe 1, 1, 1, 1, puros unos. Quiere decir que existe una muestra de cada uno de los registros. Entonces ya tengo la clave única que está identificando cada par de eventos de entrada-salida de un empleado y yo le digo estoy feliz, estoy contento porque ya lo estoy logrando y ya lo tengo aquí en la mente, lo estoy escribiendo contigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular las entradas, entonces vengo acá y combino, o creo un nombre que se llame entradas y voy a utilizar magníficamente a la función buscar X. ¿Qué hace la función buscar X? Lo mismo que la función buscar B, lo mismo que la función buscar H. Busca un elemento en una columna, devuelve el de la otra, pero la función buscar X me permite elegir el tipo de búsqueda y el tipo de ordenamiento. Es decir,
empiece a buscar de arriba hacia abajo o bien empiece a buscar de abajo hacia arriba. Si yo busco de arriba hacia abajo, obtengo las entradas, la hora menor, la fecha y hora menor. Si yo busco de abajo hacia arriba, encuentro la hora o la fecha y hora mayor. Listo, ya tengo las salidas, hago la resta y obtengo el resultado. Te lavas las manos, te vas temprano para la casa y ya hiciste el reporte. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, voy a llamar a la famosísima función buscar X, fíjate. Y con la función buscar X voy a buscar un valor. Y tú me vas a decir, Andrés, ¿cómo va a hacer para iterar cada uno de los elementos que están representando un evento dual, pero bien encargado dentro de una matriz de únicos call clave? Yo le voy a decir, yo tengo un Excel que genera rangos de desbordamiento. En vez de buscar un solo elemento, le voy a decir, búsqueme todos los que está generando únicos clave, es decir, todo esto se lo voy a pasar de una para que lo busque de manera literal. Entonces vengo acá y le digo, mira, tú me vas a buscar únicos call clave. ¿En dónde lo voy a buscar? Le doy una coma y la función buscar X me dice, dame la matriz donde yo lo voy a buscar. Pues yo le digo, búsquelos en la clave. El nombre clave tiene toda la cantidad de registros de manera ordenada porque los está sacando de la tabla ordenada que hice en el paso anterior. Entonces vengo y le digo, búsquelos dentro de la clave y ahora sí, aquí viene el jueguito. ¿Qué voy a devolver? Pues obviamente para las entradas voy a trabajar con la fecha hora, esta columna número 8. Pero tengo una matriz súper gigante que se llama tabla ordenada. No hay problema, existe una función que se llama elegir columnas, en donde voy a tomar la tabla ordenada y le voy a decir, tráete la columna número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces le digo, tráete la columna 8. Fíjate, estoy hasta ahora en el tercer argumento de la función buscar X. Vengo y le doy coma y fíjate que ahora me dice, si no se encuentra ¿qué va a devolver? Yo le digo, no, sí se va a encontrar. ¿Por qué se va a encontrar? Porque lo acabo de generar con el únicos clave. Entonces ahí tiene que encontrarse. Por tanto, el argumento lo voy a dejar vacío. En el modo de coincidencia, por default siempre se busca con coincidencia exacta. Lo voy a dejar tal cual. Resulta que como es una entrada, o es un montón de entradas las que yo voy a calcular, pues obviamente el modo de búsqueda va a ser del primero al último, porque mi matriz se encuentra ordenada de menor a mayor, es decir, de manera ascendente. Las horas y los tiempos van a ir el más bajito arriba y el mayor abajo, es decir, la entrada arriba y luego la salida abajo. Entonces busco del primero al último, vengo y cierro acá, fíjate la matriz y listo, ya lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar una coma, no voy a imprimir este paso porque yo voy a asumir que tú lo entiendes en las entradas y voy a crear ahora las salidas. Entonces vengo y lo coloco así salidas y le digo, ¿las salidas qué va a hacer? Pues lo mismo que la función buscar X. Vengo y la copio, la del paso anterior, con control C, fíjate, y lo pego y voy a buscar únicos clave dentro de la columna clave que generé aquí de manera artificial y luego en elegir columnas no voy a devolver, sí voy a devolver la 8, pero en el tipo de ordenamiento, fíjate, le voy a dar una coma y voy a hacer el ordenamiento del último al primero. Vengo y le doy aquí un doble clic y fíjate que me dice -1, es decir, estoy buscando de abajo hacia arriba. Y ahora le voy a dar una coma, luego vengo con una enter y voy a buscar los nombres. Fíjate, vengo acá, busco los nombres, es decir, creo un nombre que se llame nombres, por ejemplo, discúlpeme que le pegué al micrófono, y luego le voy a dar una coma y voy a pegar la misma función buscar X, pero ahora no voy a buscar por ordenamiento ni de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo, no me interesa dónde lo vaya a encontrar, lo que sí me interesa es devolver en la elegir columnas, es decir, en la matriz de vuelta de la función buscar X, fíjate, en la matriz de vuelta quiero retornar el nombre. El nombre se encuentra en la 1, en la 2, en la 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí me traicionó. Entonces la columna 5 es la que quiero devolver. Cierro la función buscar X. No me importa el tipo de ordenamiento, solo quiero devolver la columna de nombre. El nombre que encuentre para esa clave siempre va a ser el mismo, que en este caso sería para Nicole, Rubén J, Melanie, Antonio, etc. Listo, ya tengo ahora sí el resultado que voy a apilar en cada uno de los argumentos de la función apilar h para que me forme una tabla resultante. En el cálculo de la función let vengo y llamo a la función apilar h, es apilar en horizontal, y en la matriz número 1 le voy a decir, mira, yo quiero que me imprimas los nombres de los trabajadores únicos para ese par de eventos que están marcando horarios de entrada-salida.
luego le doy una coma. Quiero que por favor me coloques en este caso las entradas para que él sepa cuándo está entrando. Entonces le pongo entradas, quiero que también me marque las salidas y a su vez también quiero que me imprima esa diferencia, es decir, el tiempo de trabajo. Entonces vengo y le digo, por favor, résteme las salidas menos las entradas, que van a tener el mismo tamaño. Cierro la función apilar H, cierro la función LED, cierro la función lambda. Fíjate, abro un paréntesis, le paso toda la tabla de datos, control shift a la derecha, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, cierro con un paréntesis, le doy enter y ya lo tengo. Mira, lo tengo correctamente. Entonces esto sería el nombre. Vengo y creo acá la entrada, vamos a ponerla aquí, la entrada calculada en un solo registro, le coloco la salida y le coloco tiempo trabajado. Vamos a colocarle así, mira, tiempo trap de tiempo trabajado. Vengo y selecciono esto, o más bien selecciono estas dos celdas y luego estas dos celdas, control shift hacia abajo, control backspace, control 1, le digo esto va a ser una fecha en el formato de tipo personalizada que tenga hora, que tenga minuto, le voy a dar un enter, fíjate ahí lo tengo, hora de entrada, fecha, hora de entrada, fecha, hora de salida. Y en el tiempo trabajado, control 1, vengo y le digo, por ejemplo, personalizada, imprímame en un formato de hora a hora, minuto minuto, segundo segundo, le doy un enter y ahí tengo el tiempo trabajado. Selecciono toda la tabla, voy a colocarle a esto de un color azul para que veas que es el resultado. Y listo, mira, ya lo tenemos. Vamos a hacer la primera prueba. Vengo y selecciono aquí a Nicole. Nicole, resulta que Nicole entra a las 8:38 de la mañana y sale a las 5:40 de la tarde. Fíjate, estos mismos datos, entra en septiembre 1 del año 2022, sale en septiembre 1 del año 2022 a las 8:38 de la mañana, 5:40 de la tarde, es decir, de 8:38 sería 9:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38, luego 16:38, 17:38, llevamos 9 horas y de 17:38 o 5:38 pm harían falta 2 minutos, trabajan 9 horas y 2 minutos. Vamos a verla porque no la estoy viendo y venimos acá, mira, 9 horas y 2 minutos, bien exacto. El siguiente registro, es decir, estos dos se convirtieron ahora en uno solo, mira, en uno solo y con el cálculo del tiempo trabajado que lo tenemos acá. Y la hora de entrada y la hora de salida serían en este caso este primer registro que sería la hora de entrada y este segundo registro que sería la hora de salida. Todo va en un solo registro en donde estamos calculando el valor resultante en el tiempo trabajado. Ahora bien, vamos a hacer la segunda prueba. Vamos a ver si esto nos dio correctamente. En septiembre 2 del año 2022 entra y sale el mismo día. Luego venimos acá, mira, 8:42 de la mañana, perdón, 5:12 de la tarde. Y tenemos un horario trabajado de 8:42, 9:42, 10:42, 11:42, 12:42. En este caso 13, 14, 15, 16, 17. Tenemos 8 horas. Aquí me está dando que Nicole tiene acá 8 horas y 30. Es decir, entra a las 8:42, sale a las 5:12 de la tarde, como lo tenemos aquí registrado, y me da un tiempo transcurrido de 8 horas y 30 minutos exactos. Es decir, 8 de la mañana a 5 de la tarde serían 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay 9 horas, pero como entró 42 minutos después de las 8 de la mañana, le resto estos 12 y me darían 30. Le restaría una hora de esos 9, le sumaría 30 minutos y me da 8 horas y 30 minutos. Es decir, me da de manera exacta. Mira, esto no pena. Ahora bien, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los registros? En este caso de Melanie. Vamos a ver a Melanie dónde nos salió. Aquí tenemos septiembre 2 y septiembre 1. Resulta que septiembre 1 no tiene su complementario, porque él es el de subida, es el mismo de bajada, encuentra el mismo. Por tanto, si esta fecha hora se resta con ella misma, me va a dar el valor de 0. Y luego este otro registro también para el 2 posiblemente me podría dar el resultado correcto y se omitiría el del medio. Pero el primero sí se omite por hacer el registro mal. Entonces Melanie, que sería en este caso el de septiembre 1 del año 2022,
me daría por acá, mira, Melanie, septiembre 1 del año 2022, a esta hora de entrada, que sería en este caso a los 8:48 de la mañana, el día septiembre 1 me da un tiempo de 0 porque él mismo sería el registro. Entonces aquí hay una espuria. Rubén, aquí lo tengo marcado, mira, está entrando septiembre 1 del año 2022, hizo una entrada y luego marcó la salida del septiembre 5. Yo no puedo decir que trabajó 4 días, eso es eso es improbable que suceda, eso es totalmente irrisorio. Que yo diga, hizo una entrada en septiembre 1 del año 2022 y luego hizo una salida en septiembre 5 y entró a las 7:29 de la mañana, pasó hasta las noches trabajando y salió a las 7:15 de la mañana. Esto es espuria, prácticamente esto daña tu curva o esto daña tu análisis o tu modelo de lo que estés haciendo. Entonces, estos registros tienen que devolver 0. Fíjate, aquí están devolviendo para Rubén estos 2 de 0. Mira, ahí los está devolviendo. Y uno de Melanie, también de 0. Y luego si arrancamos bien a calcular los tiempos. ¿Qué vamos a hacer prácticamente? Voy a crear una función. Entonces, vengo y le doy F2. No voy a copiar esto que tengo acá, sino hasta antes de los parámetros de entrada. Copio con control C. Le voy a dar un escape. Me ubico en una celda del blanco. Vengo a fórmulas, administrador de nombres, y aquí en este administrador de nombres pongo nuevo nombre. Le voy a colocar aquí, mira, nueva función. Tú le puedes llamar como tú quieras. Nueva función, y aquí en donde dice se refiere a, vengo y le quito esto, le pego la fórmula y luego le doy clic acá, clic en aceptar, clic en cerrar y ya la tengo. ¿Yo puedo borrar esto? Sí, lo puedes borrar, no pasa nada. Me voy a venir a la hoja número 1, fíjate aquí a la hoja número 1 y en esta partecita voy a llamar a la nueva función. Fíjate, vengo y llamo a la nueva función, le paso la tabla, control shift a la derecha, control shift hacia abajo, control backspace, cierro, evalúo con enter, tengo el resultado. Esto sería prácticamente una fecha hora. Entonces vengo acá y le digo, mira, esto va a ser una fecha y luego le cambio aquí el formato hora hora y luego minuto minuto, le voy a dar un enter y fíjate que ahí está fecha hora y esto va a ser literalmente una hora, control 1 personalizada. Vengo y le coloco acá, en este caso hora hora, minuto minuto, le doy un clic en aceptar y ya tengo el tiempo. Fíjate el tiempo de trabajo. Entonces vengo acá, me copio la misma cabecera con control C, vengo a la hoja 1, la pego con control B y vengo y le doy aquí un doble clic para ajustar los tamaños, o bien con un formato condicional puedo detectar directamente antes de acabar formato condicional. Voy a decirle por favor resálteme las celdas que sean igual al valor de 0 y resáltemelas con un rojo y detecta los datos de tipo espuria. Voy a hacer lo mismo para acá, selecciono formato condicional, resaltar las celdas que sean igual al valor de 0 con un valor de rojo, vengo para acá y fíjate que las dos hojas tienen prácticamente igualiticos los resultados. Bueno, aquí del formato me equivoqué, es 2 dígitos para los segundos, entonces 2 puntos SS, le doy un enter y listo. Ahora sí tienen que quedar igual. Mira, estos datos no cambian. Esta tabla se encuentra desordenada, pero la función la ordena. ¿Cuál función? La nueva función que acabamos de crear, que consume la tabla desordenada. Obviamente ya hace el ordenamiento, genera el cálculo de esa dualidad entrada-salida, genera el cálculo de la diferencia entrada-salida, obviamente para calcular el tiempo transcurrido en el trabajo, que sería el tiempo trabajado, y listo, le da el resultado dentro de las celdas. El resto es pura carpintería y puro formato. ¿Cómo te lo demuestro? Mira, si yo cambio a la hoja 2 en donde hicimos el proceso manual paso a paso, pues obviamente esta misma tabla no cambia cuando yo salto a la hoja número 1. Fíjate, es exactamente igual, estática. Eso es una manera de probarla rápidamente, de que la fórmula está dando el resultado correcto, está consumiendo la tabla desordenada y está consumiendo la tabla ordenada para construir el ejercicio o para construir la fórmula. Entonces, parcero, mira, se me olvidó el nombre, Sebastián, creo que se llamaba Sebastián, y si no, discúlpame ahí porque, bueno, de tanto pensar en esto, se me va la bola del nombre de la persona que me hizo la pregunta, pero, mira, con esta fórmula puede resultar que te resuelva el problema en, no sé, 1 minuto, 2 minutos y ya, salga, solo tienes que escribirla en tu Excel.
O bien, si no tienes una función, si no tienes una versión con 365 o cuando hasta ahora salga la función lambda por allá en un Office 2023 o quizás 2025 o los que vayan saliendo, no sé, y ya la incluyen, esto es completamente válido. Lo puedes hacer, discúlpame, lo puedes hacer directamente o bien hazlo por partes, haz el ordenamiento, haz una búsqueda porque creo que tienes buscar X, la versión 2019 lo trae, la 2021 también lo trae, o sea que no hay ningún problema, puedes hacer el ordenamiento y lo haces de manera intermedia, pero que sepas que sí se puede hacer y que es bastante sencillo de hacerlo, no es difícil. Entonces, mediante un pequeño ordenamiento, ¿a qué me refería yo? Que estas dos columnas de fecha y hora yo las puedo crear aquí como nombres de manera auxiliar, las creo dentro de la función. Nada me cuesta venir acá y crear un nombre que se llame fecha y crear un nombre que se llame hora. El nombre fecha consume cada uno de los elementos de fecha en donde transforma los 4 dígitos de la derecha hacia la izquierda en año, los 2 dígitos siguientes en mes y el dígito o los 2 dígitos que quedan o el dígito que queda en un día y te devuelve una columna de fechas y lo mismo para la hora, te devuelve una columna para la hora creando los nombres de manera acá independiente y luego los uno mediante una pilar H, hago el ordenamiento y sigo haciendo el mismo trabajo. Que sepas que se puede hacer también, solo lo hice así porque habrá personas que el sistema de información no le arroje la hora como te la están dando a ti ni la fecha como te la están dando a ti, porque nada les cuesta mandarte esto como una fecha y una hora porque es posible hacerlo en un formato, en una consulta SQL para que lo consuma un Excel normal. Simplemente no quieren hacerlo y punto, pero se puede pedir y que sepas que se puede hacer. Sebastián, ya no te quito más tiempo, muchas gracias por ver el video, un abrazo grande desde la distancia, espero a ustedes amigos también les guste este tipo de videos con la función lambda, estoy respondiendo la verdad todo lo que pueda acerca del uso de esta función, solución de ejercicios, iteraciones, cálculos rápidos, solución de cualquier tipo de problemas porque estas fórmulas son de verdad pura potencia y tenemos que acostumbrarnos a programar de manera funcional, es decir, declarativa, no ya procedimental con el VBA, porque cuando lo quiten esto es lo único que nos va a quedar a nosotros. Entonces, conocimiento, todo el que venga por delante, parcero, conocimiento, todo el que venga. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, un abrazo grande de la distancia, parceros y parceras, muchas gracias a todos los miembros del canal y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao pues.